Buenas a todos, soy Adrián y vamos a hablar de variables en Angular. ¿Cómo podemos crear variables en un proyecto de Angular y utilizarla? De momento tenemos un proyecto muy simple de Angular y estamos trabajando directamente en el componente raíz, que está prácticamente vacío, y en su HTML, que solamente tiene un H1 que dice hola a todos. Voy a cerrar esto para que se vea un poquito más grande el editor. Vale, ahora, ¿por qué querríamos utilizar variables? Antes de saber cómo hacerlo, tenemos que pensar por qué querríamos utilizarlas. Bueno, en el HTML vemos cómo podemos escribir cualquier código HTML, cualquier elemento, con texto estático, con información estática. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo hola a todos. Pero ¿y si no quisiéramos decir hola a todos? ¿Y si quisiéramos decir hola y el nombre de usuario de un usuario que se haya registrado en nuestra web? Bueno, pues ese usuario, ese nombre de usuario, debe estar guardado en una variable y tenemos que ser capaces de almacenar esa información y mostrarla aquí de manera dinámica. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a volver al TypeScript, vamos a volver al componente raíz, y este componente es prácticamente únicamente una clase. Y como clase que es, pues podemos crear en ella ciertas variables. Bueno, pues vamos a crear una variable, vamos a llamarla por ejemplo username, y como estamos trabajando en TypeScript, tenemos que especificar el tipo, vamos a decir que es de tipo string, y vamos a decir que el username es, por ejemplo, Adrián. Vale, pues ya tenemos una variable definida, declarada y definida. Bueno, pues ya que tenemos esta variable, podemos usarla en nuestro HTML. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en cualquier elemento HTML o en cualquier parte de nuestro fichero HTML podemos utilizar lo que se conoce como la notación de bigote o notación de doble llave, que no es más que doble llave de apertura, doble llave de cierre. Y aquí dentro de las dobles llaves podemos hacer referencia a cualquier variable que tengamos. La nuestra se llamaba username, y al poner username lo que saldrá aquí será el valor de la variable. Pues así de sencillo es crear y utilizar unas variables en Angular. Aunque esto no es todo lo que podemos hacer. También podemos utilizar las variables para dar valor a ciertos atributos de elementos HTML. Por ejemplo, si tenemos aquí un input, vamos a crear un input, y este input digamos que tiene un value inicial de hola, no sé, por decir algo. Ya está, este es el value inicial, pero quizá queremos darle como value el username, porque por lo que sea, porque es un formulario donde el usuario va a modificar su nombre o lo que sea. Si quisiéramos que el valor de este atributo viniese a través de una variable, lo que tenemos que hacer es lo que se conoce en inglés como data binding, que sería algo así como vínculo de datos. Bueno, aquí en lugar de utilizar la notación de bigote, lo que vamos a hacer cada vez que trabajemos como dentro de los atributos de HTML es utilizar simplemente los corchetes. Encerramos el atributo que queramos vincular entre corchetes, y ahora lo que haya entre las comillas será la variable a la que hagamos referencia. En este caso, por ejemplo, username. Y ya está. Así de fácil es utilizar el data binding con atributos. Bueno, pues en esencia utilizaremos la notación de bigote para lo que haya dentro de las etiquetas HTML, y utilizaremos la notación de corchete, el data binding, para los atributos HTML. He utilizado el ejemplo del value, pero podría utilizar cualquier otro elemento, cualquier otro atributo válido, por ejemplo el placeholder. Ahora en lugar del value, pues lo que tenemos aquí es el placeholder del input, que si yo escribo, pues ya está. Bueno, pues así de fácil sería. Quizá alguno de vosotros se pregunte que si yo tuviera aquí de nuevo el value vinculado a la variable username, si yo modifico aquí el input, estoy modificando el value. ¿Modificaría entonces la variable username? Vamos a probar. Lo escribo, pero la variable username queda inmutada. Bueno, esto se puede hacer. Se puede hacer que cuando yo varíe el value de un input, se varíe el valor de la variable que está vinculada. Esto se llama double data binding y hablaremos de ello en un vídeo próximo. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.